Hola profesor y compañeros, mi nombre es Delia García y hoy voy a hablar sobre la competencia sociocultural de nuestro libro de Santiago. Definición de la competencia sociocultural. Lo que nos dice Virtual de Cervantes es lo siguiente. La competencia sociocultural es uno de los componentes que diversos autores han descrito en la competencia comunicativa. Hace referencia a la capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua, relacionando la actividad lingüística comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de una comunidad de habla. Estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de otras comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales de diverso orden, el de las rutinas y usos convencionales de la lengua y el de las convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales, con ligeras diferencias de enfoque o de terminología en la definición del concepto. Todos los autores que abordan el tema de la competencia comunicativa se refieren a la competencia sociocultural. Unas veces la asocian a la competencia sociolingüística, otras veces a la competencia discursiva y otras veces le confieren una identidad propia. Ahora la introducción a lo que nos dice nuestro libro de Santiago, la competencia sociocultural. La teoría de la relevancia de Spencer y Wilson distinguen dos tipos de comunicación: la codificada. Eso es la transmisión lingüística de información mediante señales, ya sean auditivas, visuales y gráficas. Y la inferencial, interpretación de información implícita mediante inferencias basadas en el contexto. El papel del contexto. El contexto es un conjunto de conocimientos y experiencias culturales, sociales y biográficas que influyen en la interpretación del mensaje. Esta información forma parte del saber enciclopédico y afecta cómo se perciben los signos y se responde a ellos. El relativismo cultural en la interpretación. Cada individuo interpreta según su cultura. Lo que para uno es positivo, ya sea una sonrisa, un color o algún saludo, puede ser indiferente o negativo para otro. Por eso es importante que entendamos la cultura de cada persona, de los países, porque uno nunca sabe cuándo uno puede estar dando un saludo, una sonrisa, pero ellos lo tomen de otra manera. Ya sea la socialización moldea nuestra cultura. Desde la infancia aprendemos códigos verbales y no verbales propios de nuestra sociedad. Estos códigos se interiorizan y forman parte de una enorme cantidad de información compartida pero no verbalizada. Ejemplos culturales contrastivos: la sonrisa en el Oriente, símbolo de sabiduría y aceptación, versus la iconografía cristiana, que es el sufrimiento. Colores, saludos, comportamiento, cada cultura tiene su propio significado para ellos. Para comunicarse efectivamente en otra cultura no basta con saber el idioma, también es necesario manejar los valores culturales, los códigos no verbales y el contexto cognitivo. La competencia sociocultural y el concepto de cultura. Ahora, los problemas terminológicos. La competencia sociocultural aparece en distintas clasificaciones, a veces como parte de la sociolingüística, otras veces con identidad propia, según Brian Van Eck. El diccionario de términos clave de L considera la competencia intercultural como la habilidad de actuar en situaciones de comunicación con otras culturas. Crítica central: no puede haber competencia intercultural sin competencia sociocultural previa. Por eso, este capítulo de Santiago adopta el término competencia sociocultural para ser más abarcador. La sociopragmática es una rama de la pragmática, se centra en desarrollar una competencia comunicativa eficaz en contextos culturales específicos. Una cita clave que nos da el libro es saber qué decir, a quién, cuándo, cómo y cuándo callar. La cultura en español, la L2 y la LE, un enfoque general. El texto adopta la definición de García para explicar cómo debe entenderse la cultura en el aprendizaje de una segunda lengua. La comunicación humana depende de un conocimiento compartido del mundo común a todos, pero moldeando culturalmente en cada grupo humano. Cada cultura adquiere un valor específico y único al interpretar esos universales humanos desde su propio contexto.
Los elementos que componen la cultura. En nuestro libro de Santiago nos dice que García destaca una gran variedad de variables culturales que influyen en la comunicación y que deben ser tenidas en cuenta en el aula de la L. Factores medioambientales y climáticos, los paisajes, condiciones demográficas, conducta ritual y simbólica, las festividades de cada cultura, sus ceremonias, sus creencias mágico-religiosas, convenciones sociales, las normas sobre la puntualidad, regalos, ropas, tabúes sociales. De igual manera, la organización social, la familia, sus roles de género, estructuras sociales, su lenguaje corporal y su contacto físico, cómo se saludan, ya sea entre familias, amigos o desconocidos, sus despedidas y ofrecimientos en la vida cotidiana, las comidas, horarios, ocio, hábitos de trabajo, lengua y literatura como parte del imaginario colectivo, la educación, salud, gestos, religión, vivienda, mitos, humor, cuentos y supersticiones. Todos estos elementos construyen un entorno cultural específico que moldea cómo se interpreta la realidad. La función de la cultura organiza la interacción social diaria, lo que nos permite a los miembros de una sociedad comprender, juzgar y actuar adecuadamente. Es ella la que define qué es correcto, aceptable, rechazado o incomprensible dentro de un grupo social. Por tanto, enseña a interpretar los hechos del mundo según los valores de la comunidad. Un enfoque antropológico y funcional. Se menciona la definición de cultura de Siebre y Goring. La cultura es todo lo que un foráneo necesita saber y sentir para desenvolverse sin llamar la atención. Incluye saber juzgar si el comportamiento de los nativos es o no el esperado, poder actuar de manera adecuada en los roles sociales accesibles, interpretar el mundo natural y humano como lo haría un nativo. Este enfoque pone énfasis en la dimensión cognitiva y emocional de la cultura, no solo saber, sino también sentir y empatizar con esa cultura. Otras definiciones que nos da nuestro libro de Santiago es de Iglesias Casal, recoge definiciones que destacan creencias, ideas, percepciones, hábitos, experiencias, expectativas. Estas dimensiones son esenciales para entender la cultura útil para una clase de L. Una crítica y aclaración final sobre esto es conocer datos culturales no basta para desarrollar competencia sociocultural, es necesario también manejar una expresión lingüística adecuada para esas situaciones comunicativas. De igual manera, la verdadera competencia implica actuar con naturalidad y eficacia en contextos culturales diversos, no solo saber de ellos. El concepto de intercultura, definición y uso del término. Los términos interculturales, interculturalidad, interculturalismo son muy utilizados en campos como la antropología, la etnografía, la sociología, la pragmática, la educación, enseñanza de lenguas. Sin embargo, no siempre significan lo mismo. Su uso depende del enfoque disciplinar. En el ámbito anglosajón predomina el enfoque antropológico. En el ámbito europeo se abordan desde la lingüística. El resultado, una gran diversidad de modelos teóricos y definiciones según la disciplina. El enfoque en la enseñanza de lenguas. El texto diferencia la interculturalidad crítica y comunicativa de otras formas más superficiales. En educación primaria y secundaria se promueve una interculturalidad basada en aceptación de las diferencias, enriquecimiento mutuo y resolución de conflictos. Una visión más profunda para la L, la enseñanza de lenguas debe ir más allá del simple respeto o de la tolerancia. La interculturalidad en L parte de un individuo que ya ha superado el etnocentrismo, que está dispuesto a comunicarse sin interferencias y que quiere entender desde la cultura del otro. No se trata solo de aceptar al otro, sino de integrarse comunicativamente en su mundo simbólico. La comunicación intercultural en L. El objetivo es facilitar la fluidez comunicativa entre culturas basándose en la empatía hacia la cultura, el conocimiento cultural profundo,
compresión de que agrade y que ofende al interlocutor. Se busca minimizar interferencias culturales y preservar la imagen de ambos interlocutores, idealmente incluso mejorarla. El choque cultural como proceso de aprendizaje. El choque cultural forma parte del desarrollo de la competencia sociocultural. Como nos dice el libro Oberg, identifica estas etapas. La luna de miel es como la persona, su entusiasmo inicial. La crisis es la frustración perdida de autoestima. Recuperación, la adaptación, aceptación, humor y creatividad. El choque cultural se genera por pérdida de señales sociales conocidas, ya sean los saludos, normas o los roles. La competencia sociocultural en el aula de español L2-LE, una propuesta didáctica. Rocío Santamaría Martínez nos dice en la competencia sociocultural en el aula del español L2-LE, una propuesta didáctica expone la necesidad de integrar de manera sistemática la enseñanza de la cultura en los cursos de español como lengua segunda o extranjera. A partir de una profunda revisión teórica, distingue entre cultura mayúscula, el arte, la historia, la literatura y la cultura cotidiana, ya sean los valores, comportamiento o las normas sociales, defendiendo que ambas son esenciales para una verdadera competencia comunicativa. Critica cómo tradicionalmente la cultura se ha tratado de forma anecdótica en la enseñanza de lenguas y analiza materiales didácticos constatando su insuficiencia en contenidos socioculturales. Además, realiza una investigación empírica con docentes y propone una unidad didáctica basada en el enfoque por tareas para fomentar la competencia sociocultural. El papel de los estereotipos. Los estereotipos funcionan como mecanismo que simplifican ante lo desconocido. Según Barna, ayudan a predecir el entorno, dan seguridad frente a la ambigüedad, pero también pueden distorsionar gravemente la realidad. Una crítica clave son los estereotipos son inevitables, pero deben gestionarse críticamente para no entorpecer la comunicación. Hablar de competencias socioculturales es hablar de costumbres, hábitos, reglas de interacción, no de arte, arquitectura o historia. Implica dominar también los recursos lingüísticos adecuados para desenvolverse con naturalidad y sin choques en estos contextos. El concepto de endocultura. ¿Qué es la endocultura? La cultura, según Harris, es el conjunto de modos socialmente adquiridos de pensar, sentir y actuar de los miembros de una sociedad. Toda sociedad contiene una cultura predominante que constituye la base común, diversas subculturas cuyos estilos de vida no son compartidas por el resto del grupo. ¿Qué es la endoculturación? Es el proceso mediante el cual se transmite la cultura predominante de una generación a otra. Es parcialmente consciente e inconsciente. Se aprende por imitación, socialización y repetición. Define los comportamientos, valores y creencias que forman el modo de ser de una comunidad. Ejemplo, ¿cómo aprendemos desde pequeños qué comportamientos son adecuados, cómo interpretar las emociones, cómo reaccionar a una sociedad, etc.? Los cambios generacionales y evolución cultural. El texto reconoce un fenómeno clave, el abismo generacional. Las nuevas generaciones crean distancia con los modelos culturales anteriores. Este cambio rápido dificulta una enseñanza estática de la cultura. Una crítica importante: enseñar cultura no puede ser una fotografía fija de una sociedad porque las culturas están en constante cambio. Implicación didáctica. El objetivo es identificar y enseñar los elementos más estables y generales de la cultura predominante, es decir, aquellos que no cambian fácilmente con modas o fluctuaciones sociales menores. Estos elementos se consideran más útiles para la enseñanza de la L2 y la LE porque son más previsibles, forman parte del núcleo identitario de la comunidad. Limitaciones. La endoculturación explica la continuidad cultural, pero no puede explicar completamente su evolución o su transformación. Por eso se necesita complementar con enfoques que consideren el cambio cultural, la influencia de la globalización, las
las migraciones, el contacto intercultural. La enseñanza de la L es importante distinguir qué aspectos culturales se enseñan. No todo puede enseñarse, se puede priorizar lo estable y lo estructural. Aún así, es vital recordar que toda cultura está en proceso y por tanto enseñar cultura implica también enseñar a observarla, cuestionarla y adaptarse a ella. Comunidad y comunicación no verbal. El enfoque general, la comunicación no verbal es tan importante como la verbal. Incluye todo lo que se ve, lo que se oye, lo que se percibe, siente en una interacción. La interpretación del mensaje depende también de los elementos no verbales y estos son profundamente culturales. El sistema fónico y corporal, el paralenguaje, conjuntos de elementos sonores no lingüísticos que acompañan o sustituyen al lenguaje verbal. Incluye cualidades fónicas, el tono, el timbre, la intensidad, los signos fisiológicos o emocionales, la risa, el llanto, suspiro, un bostezo, un carraspeo, un jadeo, etc. Pausas y silencios con valor comunicativo. Ejemplos culturales: en Japón el tono sustituye a gestos, gesticular es de mala educación, escupir puede ser ofensivo o tener un sentido ritual en Turquía o en el Líbano. En Ghana, estornudar a la derecha es señal de buena suerte. Una crítica es que muchas veces se pasa por alto el valor de estos elementos en el aula en la L. El silencio como acto comunicativo. El silencio también comunica y varía según la cultura. En culturas occidentales es incómoda. Para los indios Maliset o los japoneses es un componente legítimo y respetuoso del discurso. La kinésica en sistema corporal estudia los movimientos y posturas del cuerpo con valor comunicativo, los gestos, las posturas, las expresiones faciales, contacto visual. Las funciones sustituyen, refuerzan y contradicen o duplican el mensaje verbal. Se pueden percibir visual, táctil o auditivamente. Ya sean los aplausos o los chasquidos. Algunos ejemplos, los saludos varían muchísimo en cada parte del mundo. En Turquía, los besos en la mejilla entre hombres. En Japón, la inclinación con variaciones según la jerarquía. En Nigeria, la mujer se arrodilla ante su esposo. En China, no se besan en público. En un artículo que encontré las 3 fórmulas de salud y despedidas en las relaciones interpersonales, la importancia de enseñarles explícitamente en L para evitar malentendidos. El acto de saludar y despedirse permanece a las formas primarias de comunicación humana. Consiste en una práctica universal y forma de los patrones de la comunicación más diacrónicos y diapóticos. Prueba de ello es el hecho de que la mayoría de las lenguas han desarrollado fórmulas lingüísticas específicas y ritualizadas ligadas a las costumbres socioculturales de cada comunidad. Los sistemas culturales de comunicación no verbal, la proxémica, el uso del espacio, la concepción cultural del espacio personal e intimidad. En Estados Unidos hay mayor necesidad de tener un espacio personal. Y, por ejemplo, compartir mesa con desconocidos en Alemania es común y en España se ve como intrusivo. Entonces ya depende de cada país que uno visite sus costumbres. La cronémica, el uso del tiempo, la precisión y estructuración del tiempo según la cultura. Los alemanes son con horarios más estrictos, los españoles tienen más flexibilidad, pueden citarse en un lugar y decir, como a las 3, ya depende de, como lo dije, de cada país. El tiempo también se refleja en el lenguaje y la organización social. La función de los signos no verbales se usan para saludar, presentar, felicitar, pedir, describir, opinar, desaprobar, etc. En español hay más signos expresivos que referenciales, lo que puede dificultar el aprendizaje para los extranjeros. La estructura comunicativa triple. La comunicación se apoya en 3 sistemas: el verbal, paralingüístico, el kinésico. Todos interactúan simultáneamente en la construcción del mensaje. Un ejemplo: ante un mal olor podemos decir esto apesta, hacer un gesto con la nariz o emitir un sonido de disgusto. Las actividades didácticas recomendadas
interpretación de discursos no verbales, juego con signos no verbales, relatos a partir de imágenes, reacción a estímulos sin usar palabras, el uso de videos, fotos, tarjetas, dramatización. Objetivo, que los estudiantes reconozcan y utilicen adecuadamente los signos no verbales en la lengua meta. La cultura permea toda comunicación, no solo la verbal. Ignorar los elementos no verbales provoca interferencias culturales. Es esencial integrarlo en la enseñanza de las lenguas para una competencia sociocultural plena. Y las dos preguntas, ¿hasta qué punto crees que conocer la cultura no verbal, los gestos, los silencios, los espacios, es tan importante como conocer la gramática en la comunicación intercultural? Y la otra pregunta, ¿qué dificultades puede enfrentar un estudiante de español si interpreta los signos culturales como los saludos o expresiones de cortesía solo desde su propia cultura? Y muchas gracias por su atención. Y estas son mis fuentes. Muchas gracias.